Sí, nosotros iniciamos de la Dirección de Abordaje Territorial, que en ese momento estaba a cargo de la licenciada Pamela Parra, y con la Dirección de PS a la cual yo pertenecía, empezamos un relevamiento de peso y talla y edad en los comedores y merenderos de la ciudad de San Luis. Empezamos a pesarlos, a medirlos y empezamos a anotar y compararlos con las libretas de salud que ellos tienen. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene los controles hechos en los centros de salud para poder las mamás cobrar la asignación universal, que es la gran mayoría de los chicos. Empezamos a notar que había chicos con obesidad, pocos, pero había obesidad, había sobrepeso, hay chicos normales, y lo que sí nos llamó mucho la atención, que había muchos chicos en bajo peso, riesgo nutricional y muchos casos de chicos desnutridos. Lo chequeamos no solamente pesando y midiéndolos, sino que, bueno, también visitando las casas de estos chicos, y aparte en la libreta de salud de estos chicos, que en ese momento todavía no teníamos el centro de atención primaria, estaba dado por los centros de salud provinciales, donde sí estaba certificado que era una desnutrición. Por ende no era desconocimiento del sistema de salud provincial que había desnutrición, de hecho la había. Cuando quisimos sacar estadísticas y demás y hacer una comparación con estadísticas del gobierno de la provincia de San Luis, encontramos que no hay ningún indicador en la provincia. A partir de allí, desde que se hizo público a través de los medios que había desnutrición en San Luis como si fuera algo aislado y algo revolucionario, desde el año 1983 hasta el año 2012 nunca se habló de desnutrición infantil en la ciudad de San Luis. Nunca. No hay índices. No hay nada que el gobierno pueda decir, bueno, sí, podemos reconocer uno o dos casos. Encontramos muchos casos, sobre todo en las zonas más vulnerables. El anexo 3, 4 y 5 de Eva Perón, en el 1 de mayo, en el 9 de julio, en el Tibidete, Virgen de Luján, es donde encontramos los casos de familias más vulnerables y donde encontramos más casos de desnutrición. De hecho, a partir del año 2012, esto empezó en julio y ya empezamos en agosto, septiembre a empezar a dar los datos y la información sobre estos casos. Cuando encontramos esto, el gobierno de la provincia, en ese momento la ministra de Salud era la doctora Teresa Nigra, envió en un abordaje a la nutricionista, a mis colegas de los centros de salud, a los mismos comedores y merenderos donde yo ya había ido a pesar y medir a esos chicos. Yo dije en primera instancia, en tal lugar encontré 10 casos de desnutrición, nunca nadie respondió nada, y cuando empieza este abordaje provincial, dijeron no había 10, había 8, pero ya se empezó a hablar a partir de agosto de 2012 en el gobierno de provincia que sí había desnutrición. Mira, en este momento la asignación universal por hijo tiene una serie de requisitos, inclusive se empieza a pagar a partir del tercer mes de embarazo, lo cual sí o sí necesitan los controles de salud y el calendario de vacunación actualizado. Sin ellos no pueden percibir la asignación universal. Así que en un punto es bueno tener estos controles de salud. ¿Qué es lo que notamos? No la mayoría, pero muchos de los chicos desnutridos venían de mamás embarazadas desnutridas y de mamás embarazadas desnutridas adolescentes. Y no estoy hablando de 16, 17 años, estoy hablando de mamás de 12, de 11, de 13 años, que está certificado obviamente en las libretas sanitarias. Entonces, bueno, ya vienen con una historia de nutrición intrauterina a partir de la madre. Y no hay un protocolo a nivel gobierno donde haya un seguimiento de estos chicos. Sí, se los cita nuevamente, se les hace los controles, pero el soporte nutricional, el acceso a los alimentos, a la leche, en este momento no está. Nos comentaban el viernes pasado, nos vinieron acá al SIC y al centro de salud a ver si teníamos leche para entregar, porque acá en la zona norte, toda Eva Perón y demás, los centros de salud no estaban entregando leche para los chicos, ni para los chicos normopesos que les corresponde recibir la leche, ni para los chicos de bajo peso ni desnutridos. O sea, hace 2 meses que no entrega el gobierno provincial la leche para los chicos. De hecho, se trabaja en equipo, si no, no funciona. Y en equipo me refiero al asistente social, que también es uno de los pilares, los agentes sanitarios, que es otro pilar para hacer este seguimiento y ver y contener a los chicos, una psicóloga, una pediatra. En primera instancia se manejaban los trailers sanitarios hasta abrir el centro de atención primaria. Cuando se abre el centro de atención primaria Eva Perón, acá en el SIC, el seguimiento se está haciendo acá. El seguimiento
el examen físico y clínico de los chicos, y pediátrico obviamente. El resto, la parte social, sí la continuamos haciendo en los domicilios. Tenemos muchos casos y hay uno muy puntual que nos sorprendió, una nena, solo puedo decir el nombre, el apellido porque es el anexo 5 de Eva Perón, en un año en la libreta de salud estaba registrada, había aumentado 300 gramos. Hicimos todo un protocolo como se debe manejar los casos de nutrición, como te repito, con un equipo inter y multidisciplinario, y esta nena en un mes subió 3 kilos. Pero no es porque le faltaba la comida, no, porque nunca se la contuvo, ni a ella, ni a la mamá, ni a los hermanos. Al resolver la problemática desde todos los aspectos, psicológico, la contención social, la contención pediátrica, la educación alimentaria y nutricional, que la mamá no la conocía y empezó a entender cómo, qué alimentos tenía que comprar, cómo prepararlos, etc., en un mes subió 3 kilos. Y ya no tuvo más dolor de cabeza, hubo mejor rendimiento escolar. A la mamá sistemáticamente 2 veces por semana la llamaban de la escuela que la nena estaba descompuesta, que le dolía la panza, la cabeza, y no es porque no tuvieron los recursos, es que no sabían cómo manejar esos recursos a nivel nutricional. Y otros casos, por ejemplo, donde realmente hay chicos que no están cómodos. Hay chicos que hemos visto que hace 3 días que no comen, que solamente toman un mate cocido y un pedazo de pan y pasan 3 días sin comer absolutamente nada.